Esto era lo que decía el abogado defensor de Edwin Characayo. Vamos a conversar con nosotros esta noche para que nos dé más explicaciones en torno a la teoría que él tiene, obviamente de defensa con relación a esta investigación. Juan Carlos, vamos a saludar al doctor César Rojas, abogado de Edwin Characayo, ex ministro. Él habla de que querían destituirlo desde hace un tiempo, un buen tiempo, habla de que le tendieron una trampa. Nos dará más detalles en la entrevista que viene a continuación. Doctor, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Buenas noches. Un saludo a toda su teleaudiencia. Gracias, doctor Rojas, por estar junto a nosotros. Gracias, Cecilia. A ver, doctor Rojas, comencemos con la pregunta obvia. Usted declaraba en el transcurso de esta jornada, aseguraba que esto es un montaje, algo armado, y apuntaba al ministro de Gobierno que armó toda esta situación. ¿Cuáles son las bases que tiene usted para semejantes afirmaciones? Bueno, en realidad no tiene que tergiversarse este tema, ¿no? Lo que ocurre es que evidentemente se presume que este tema estaría armado a través de posiblemente el director nacional del INRA, porque ya mi defendido había tenido algún tipo de altercado y existieron varias denuncias contra esta autoridad, como es el director nacional del INRA. Sin embargo, el momento de las investigaciones ha podido establecer de que a mi defendido no se le encontró ningún centavo. ¿Qué quiere decir? Cuando se hace la requisa, la aprehensión en el lugar, él no portaba ningún dinero que hubiera sido entregado por las supuestas víctimas. Entonces, obviamente, lo que sí me refería al ministro de Gobierno es que tanto el ministro de Gobierno como el ministro de Justicia, ellos ya emiten un criterio adelantado cuando estamos en un inicio de investigaciones. Esto tiene que será pues el Ministerio Público, que tiene a su cargo la investigación, quien debe señalar y establecer algunos datos del proceso, porque ya existe un prejuzgamiento de parte del gobierno y ahí se ve una manipulación o una injerencia que nosotros consideramos que va a afectar el momento de la defensa de mi defendido. Doctor, a ver, pero para entenderle un poco al tema, porque en realidad obviamente el Ministerio Público va a comenzar la investigación, pero esta investigación no deja de tener sus consideraciones importantes a nivel nacional, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un ministro que se reúne con un grupo de personas donde había un sobre con dinero en efectivo. Si lo recibe o no lo recibe, él estaba allí. ¿Por qué estaba allí su defendido? ¿Cómo se da esta reunión? ¿Cómo conoce a este grupo de personas que finalmente se entiende son los que denuncian la extorsión? Explíquenos, por favor, qué hacía su defendido, el exministro, en un café en la noche. No, en realidad no es así. ¿Qué ocurre? Él recibe una llamada del director, que en este caso es de desarrollo, y lo cita para una reunión más o menos con carácter de emergencia, digámoslo así, donde le pide que unas personas querían hablar con él. Entonces, él en toda, digamos, tal vez su inocencia, podríamos decir en toda su buena fe, va al lugar donde lo cita. Ellos le mandan la ubicación. En ese momento mi defendido no conocía a las víctimas, no sabía de qué se trataba, cuál era el tema, no conocía. Entonces él va, evidentemente le piden que se acredite si era el ministro. Él, lógicamente, como cualquier ciudadano, se acredita que era el ministro, y ellos supuestamente le piden una ayuda y él les dice que él no puede hacer nada que no sea a través de lo que establezca el señor presidente, porque tengo entendido que el saneamiento que pretenden estas víctimas necesita un decreto supremo de un tema de reversiones o un tema administrativo que necesita, y eso es lo que él manifiesta, y posteriormente a ello estos señores le entregan, doctor, un sobre. Una consulta, ¿a qué hora, perdón, lo interrumpo, solo para que quede claro, una reunión de emergencia fuera del horario de trabajo, ¿a qué hora? Más o menos tengo entendido que esto hacía a las 21:00, o sea, a las 9 de la noche del día de ayer. A esa hora más o menos se lo llama. ¿Y esto es normal? Lógicamente, mire, los ministros, los viceministros, cuando tienen reuniones, obviamente no tienen un horario. Ellos se los puede convocar a cualquier hora. Lógicamente él no conocía el tema del que iban a hablar, y cuando se entera de este tema, él se retira del lugar, y pues cuando está en el taxi que lo aprenden, y no ha sido en un café. Esta reunión ha sido como algo informal en el tema de que estaban por el Prado, cerca del edificio Alameda. Doctor Rojas, todo lo que nos explica
porque se han conocido partes de la declaración que ha prestado esta jornada, esta tarde, el exministro en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y me imagino que usted ha escuchado esa que ya es una declaración y un video público, donde él asegura que llega al lugar y que no recibe, pretenden darle el sobre. Él asegura que ya conocía y habían charlado previamente con toda su gente y le pide que el sobre se lo entregue a su director, no a él. Es decir, doctor Rojas, sí, ¿él sabía ya cuál era la intención y qué contenía ese sobre? Aquí. No, ¿qué ocurre? Si ustedes ven ese video, lastimosamente, ese video no es prueba ni elemento de convicción, porque usted está viendo que ahí existe una presión, está bien, pero tú has recibido, él no estaba con abogado, no se le está diciendo nada y está enmanillado, y lógicamente ese es una forma de obtener una declaración de forma prohibida de acuerdo a nuestro procedimiento. Perdón, doctor Rojas, ¿usted me está diciendo que lo están presionando a decir las cosas que dijo en ese video? Exacto, porque él no contaba con defensa, él está siendo entrevistado, desconozco por quién. No, eso no es un video que está como elemento de convicción en el cuaderno de investigaciones. Es por ello que nosotros llegamos a la conclusión de que este es posiblemente un caso armado, porque precisamente es a él al que lo quieren hacer ver culpable, cuando dentro de las investigaciones y de la denuncia que presentan las víctimas en el cuaderno de investigaciones, resulta que es el director quien habría supuestamente contactado o reclutado, digámoslo así, a las víctimas, y que mi defendido en ningún momento antes de este hecho los conocería o habría tomado contacto con alguna de estas víctimas. Doctor, lo que usted nos dice entonces en este momento es que, porque resulta contradictoria la declaración de su defendido, en este caso a lo que usted nos está relatando esta noche. Sin embargo, yo vuelvo a insistir, una autoridad de Estado es citada por su director, el ministro es él, a las 9 de la noche aproximadamente en la calle, ni siquiera en una oficina, en un café, para reunirse con personas que querían conocerlo, hablar con él sobre un caso. O sea, no es sospechoso esto, no es normal. Son las 9 de la noche, podrían haberlo citado si se trata de un caso en este proceso de saneamiento que tiene que ver directamente con el ministerio en su oficina el otro día. Creo que es lo que corresponde, ¿o no, doctor? Claro. Es correcto, pero a él cuando lo llama el director no le dice que se iban a reunir con unas personas. Por eso le dije en algún momento, es un engaño. Él lo llama para que tenga una reunión de emergencia supuestamente entre el director y él y el ministro. No se tenía conocimiento de que iban a estar unas terceras personas. Eso ya él se da cuenta una vez que se encuentran en el lugar. Entonces, en ese extremo, ahí se demuestra que ha habido un engaño. Lógicamente no es coherente y no es lógico que exista este tipo de encuentros tal vez con terceras personas, pero cuando tu director te llama y puede tener alguna situación... Cuando llega al lugar, lo interrumpo, doctor, cuando él llega al lugar, charla con las personas, se queda a conversar o inmediatamente se da la vuelta y se va. No, sí hay un cruce de palabras en el cual estas personas le piden ayuda y mi defendido les dice precisamente de que si estaban dentro del marco legal y si existía el decreto supremo que tiene que emitir el señor presidente, lógicamente él podría ver el tema, pero en ningún momento les ha prometido que les iba a ayudar o les iba a favorecer. En ese momento es evidente de que las supuestas víctimas entregan un sobre y él no los recibe. Él pensaba que eran documentos porque dice que era un sobre manila grande que no está en el cuaderno de investigaciones. Entonces este sobre lo agarra el director y él lo guarda en su mochila. Bueno, y en ese entonces ya se estaba retirando mi defendido a su domicilio sin mayor conversación y es el momento en que llega la policía y lo aprende. Bueno, usted, doctor Rojas, dice que el exministro pensaba que ese sobre no contenía dinero, sino documentación. Sí, desconocía el contenido porque era un sobre cerrado.
y él al no recibir, no se ha percatado de que si era dinero o no era dinero. Él no ha abierto el sobre. Y eso seguramente se va a ver, porque nos ha señalado el Ministerio Público que hay cámaras alrededor, y eso se va a ver en las cámaras. Entonces, no solamente, doctor Rojas, hay cámaras, hay imágenes de la reunión en el café, las cámaras de seguridad de la vía pública, sino también, de acuerdo a lo que han anticipado las autoridades que están en un proceso de investigación, hay chats, conversaciones y cosas así. Mire, es de extrañar, ¿no? Porque para que ellos puedan decir que hay cámaras, porque él nunca llega al Café Ciudad, eso se va a demostrar en las cámaras. Y los celulares recién han sido secuestrados el día de ayer, y eso tiene que mandarse una pericia. No sabemos si hay chats. De acuerdo a lo que manifiesta mi cliente, con estas personas y de esta reunión no hay chats. Entonces, adelantar esos criterios, sabemos que es un tema mediático, que es hacer protagonismo de algo de una investigación que todavía no se ha realizado. Yo he tenido acceso al cuadro de investigaciones y todo lo que manifiestan es falso. No existen. Cuando el señor ministro de Gobierno dice se ha encontrado al ministro con el dinero, eso es mentira. A él en la requisa personal no le ha encontrado un centavo. Cuando dice el señor ministro de Justicia, tenemos las pruebas solamente se dan cuando se judicializan en juicios, son elementos de indicios, en los que evidentemente es la palabra del director contra la palabra del ministro, pero para eso hay que determinar en una investigación que sea seria e imparcial, para poder determinar cuál es la verdad histórica de los hechos, ¿no es cierto? Sucede que las pruebas se presentan durante una investigación, doctor, pero como abogado también sabrá que en un delito en flagrancia, como es en este caso, según apuntan las autoridades de investigación, las pruebas están en ese momento, porque sería un delito en flagrancia, ¿no? De acuerdo a la investigación y a los datos que han presentado las autoridades el día de hoy. Mi pregunta, doctor, porque usted mantiene que esto es una trampa, ¿por qué querría entenderle una trampa al exministro Characayo? O sea, ¿por qué engañarlo de esta forma? ¿Y quién? Mire, yo le voy a poner en conocimiento, Cecilia. El delito en flagrancia se da cuando se pesca a la persona con manos en la masa, como se dice, ¿no? Vulgarmente. Ahí lo imputan, bueno, lo denuncian por un cohecho pasivo y lo denuncian por el tema de un beneficio en razón del cargo. Para que este delito se pueda decir que se ha consumado, él tendría que haber realizado algo en sus funciones o dejar de hacer algo para favorecer a las supuestas víctimas o a los extorsionados. En este caso, ¿cómo podemos hablar de un delito que se ha consumado si en el momento los han agarrado? Eso se llama tentativa, porque la supuesta comisión del delito ha sido cortado por un agente externo como es la aprehensión. No existe, no se ha consumado el hecho delictivo. Y en segundo término, todo lo que pasa en la etapa de investigación son elementos de convicción, no son pruebas. Así sea en flagrancia, no son pruebas. Eso establece el procedimiento. Ahora, lógicamente, dentro de lo que establece el procedimiento y las investigaciones, no se puede emitir criterios adelantados de algo que recién está empezando una investigación. Tiene que haber una investigación seria, seria, técnica y científica, que establezca realmente la participación y la autoría, ya sea de uno o de otro imputado, que en el presente caso no hay. Y nosotros tenemos conocimiento de que existe una pugna de poder, de acuerdo a lo que me manifiesta mi cliente, es de que evidentemente él ya ha tenido un roce con el director nacional del INRE, y que presumiblemente sería él quien conjuntamente estas otras personas habrían armado esta situación. Porque mire, Cecilia, yo le voy a hacer notar algo. Es muy extraño que la policía tenga conocimiento de este hecho, se haya constituido el lugar y haya esperado esa entrega de dinero al director y haya esperado que se esté yendo y lo detengan. ¿Eso acaso no es armar un caso? No es esperar a que el conocimiento, tender una trampa, porque eso no está permitido en nuestro procedimiento. Pero eso ha hecho la policía. Ha ido al lugar, los ha estado viendo hasta que supuestamente se consume el delito y recién los aprende. Entonces esa situación no quiere decir que la policía ha llegado porque ese momento ha sido muy eficiente la policía. Eso es completamente falso. Pero había una denuncia. Perdón, doctor, pero había una denuncia. Es decir, la policía se ha constituido en un proceso de investigación y esto sí está permitido ante una denuncia de aparente extorsión, porque no estamos hablando de un ciudadano cualquiera, estamos hablando de una autoridad
que efectivamente tendría la posibilidad de cambiar el curso de las cosas con su intervención. Hay una denuncia. Ante la denuncia, la policía investiga. Esto está permitido en materia penal, la investigación, doctor. Pero usted tiene prueba de lo que nos está diciendo esta noche, que el director del INRA, porque usted nos está diciendo puntualmente que el director del INRA pudo haber armado este caso. ¿Hay pruebas de esto? Es una presunción que tenemos por la forma en que se ha dado las circunstancias y lo que manifiesta mi defendido. Y lógicamente tenemos los dirigentes de San Julián me han señalado de que me van a hacer llegar la documentación respectiva de que esto no es algo que viene, como se dice, suelto, o que evidentemente, y la denuncia que usted menciona que se ha planteado era contra el director, porque supuestamente en las investigaciones y en la declaración del abogado de la víctima señalan de que él es el que habría hablado con estas personas. Ahora, el hecho de que el director haya pedido o no dineros a nombre del ministro, ese es un tema que se tiene que investigar. Por eso le digo, no podemos sacar conclusiones, entre tanto no se realiza una investigación seria que realmente nos muestre cuál es la verdad histórica. Y lógicamente en ese aspecto yo sí me veo asombrado con la declaración, porque se presume la inocencia, es un derecho y una garantía constitucional y que está reconocido por tratados internacionales. No podemos vulnerar aquello y afirmar cosas que no han pasado todavía. Es una etapa de investigación en la cual yo le estoy haciendo notar de que puede existir otras personas en las cuales se habría planificado el sacar precisamente del cargo al exministro en este caso, para poder, es una pugna de poder. Pero para ello, lógicamente, por eso le digo, es presumiblemente, es una hipótesis, que lógicamente en el transcurso de la investigación, con las pruebas que se me hagan llegar y las voy a presentar al Ministerio Público, lógicamente también el Ministerio Público tiene la obligación de verificar este extremo y poder determinar si es o no o si es real o no la declaración de mi defendido. Bien, doctor Rojas, para ir finalizando, a ver, una cosa es lo que nos menciona con relación al director del INRA. Usted maneja la hipótesis de que por ahí viene el armar este caso. Es una hipótesis, no hay nada concluyente, ninguna prueba que lo demuestre. Pero hay otra situación, porque estamos hablando de la persona que también está detenida en este momento, que es el director general de tierras, tengo entendido. Ese es el cargo, que es la persona que recibe en definitiva el dinero después de que, de acuerdo a esa declaración que hemos observado, el ministro o exministro le dice que no va a recibir él, que le entregue a su director. Mi pregunta es si este director general de tierras también tiene algo que ver con esto que usted considera desarmado, porque es él quien en definitiva llama al ministro, de acuerdo a su versión, para que acuda al lugar. Precisamente eso es, Juan Carlos, lo que tiene que determinar el Ministerio Público. Nosotros, como usted sabe que la declaración de un imputado es el primer mecanismo de defensa, y lógicamente las versiones que ha emitido mi defendido tienen que ser investigadas, porque tengo entendido que el director, que es de desarrollo, en realidad es el que no es una persona que mi defendido lo haya posesionado. Entonces, lógicamente, si esto era una pugna de poder, si esto es armado, tal cual se está verificando, se va a investigar, lógicamente tiene que ver si él tiene una complicidad o qué tipo de participación pudiera tener, porque él sabría qué personas habrían contactado a las víctimas, porque este es un proceso, un saneamiento que se encuentra en el INRA. Y si mal no recuerdo, Juan Carlos, y es algo que también estamos averiguando, esto ya ha tenido en el gobierno de Yanine Áñez, ya ha tenido una cierta observación. Y ustedes recordarán que incluso se ha prendido a un abogado que se ha hecho pasar por primo de la expresidente sobre este caso, sobre este predio. Entonces esto no es de ahora. Entonces estos extremos tenemos que investigar, obviamente con la información que se da al Ministerio Público, porque como le digo, estamos en una etapa que recién está empezando. Una última consulta, doctor Rojas, agradeciéndole su tiempo. Usted nos dice que esa declaración que sale a partir de un video es una declaración hecha a presión, pero esta tarde ya ha habido una declaración informativa. ¿Usted como abogado del exministro ha estado presente en su declaración? Claro, por eso es precisamente, a mí me extraña ese video que está circulando en redes, porque eso no está en el cuaderno de investigaciones. ¿Y qué dice entonces? No ¿Cuál es la versión de su defendido en esa ya declaración informativa?
Como le digo, no, evidentemente él recibe la llamada, tal cual es señalado del director, le pide una reunión y evidentemente ahí le presenta a estas personas, a las víctimas. Y como le he manifestado, ellos le piden ayuda, pero él, tal cual lo he señalado y lo señala mi cliente, lo afirma él, es de que él les ha dicho que necesitan un decreto supremo que tiene que emitir el señor presidente y que posiblemente a través de ellos sí se puede realizar un tema de reversión y para poder que ellos titularse con en estos predios que se está haciendo el saneamiento y que tendrían que esperar ellos, o sea, él no ha prometido ayudarlos o les ha prometido algún tipo de situación en el trámite que están realizando. Y lógicamente ahí es cuando ellos, me imagino, doctor, si tendrán o no tendrán un trato, ya entregan un sobre en el cual estaba cerrado, no se ha entregado ningún dinero en ese momento, no se conocía el contenido de este sobre y lo recibe prácticamente el director, entonces, y él se retira. En ese aspecto muy bien, es lo que él manifiesta que él no conocía. Le agradecemos, ¿no? Doctor Rojas. Gracias por su tiempo, obviamente por la palabra de la defensa, en este caso del exministro Edwin, que ha estado con nosotros.